Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Hola, bienvenidos a Educar Hoy, el podcast para profes con ilusión. En cada episodio te voy a acompañar con ideas, experiencias y estrategias que te ayuden a reflexionar sobre el ámbito educativo. Te invito a que desaprendamos juntos, a que abramos la mente y nos dejemos sorprender con las nuevas tendencias en innovación educativa, atención a la diversidad, personalización del aprendizaje, tecnología, en fin, cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito educativo, para que entre todos sepamos qué significa educar hoy. Soy Judith Álamo y te acompaño para que mejores tu didáctica y conectes con tus alumnos. Hola a todos. Bienvenidos una vez más al podcast de Educar Hoy. Hoy tenemos con nosotros a un invitado maravilloso, conexión con Ciudad de México. Hola, Aarón Benítez. Hola Judith, gracias por la invitación. Saludos hasta España, saludos a todos los profesores que nos están escuchando. Genial, saludos también para ti. Para quien no lo conozca, Aarón Benítez es una persona súper activa en su comunidad de Facebook, así que lo primero que te invito a hacer es que lo sigas y lo leas, porque a mí, off the record, le estaba diciendo, me tiene totalmente atrapada con su manera de escribir y de ver el mundo. Y para que las personas que no te conocen, pues voy a presentarte. Aarón Benítez fue nombrado Rockstar del Emprendimiento en 2016 por la revista Entrepreneur. Nunca sé cómo pronunciar esta palabra, pero yo creo que se entiende que es emprendimiento. Es conferenciante, escritor y sobre todo empresario. Tienen una empresa de enseñanza de idiomas, así que atención profes, que aquí nos puede aportar muchísimo Aarón sus ideas de cómo ha crecido imparablemente esta empresa. Tiene además empresas sólidas en el mundo del, como se dice, Internet of Things, que es el Internet de las cosas, creando soluciones en conjunto con Microsoft. Y además relata sus impresiones, sus ideas a través de sus posts, en su newsletter, y tiene 4 libros en español maravillosos. Lo puedes seguir en Twitter, en su web, pero de eso hablaremos después. Bienvenido, Aarón. Hoy nos va a comentar sobre educación, sobre la tendencia que debiéramos tener los profes y formadores en un mundo digital que está aquí desde ayer. Hola, Aarón, bienvenido. Gracias, Judith. Encantado de poder elaborar algunas notas de lo que he visto en la trinchera, tanto a nivel de educación como a nivel de tecnología y sobre todo a nivel de negocios, que creo que es importante poder tener estas diferentes aristas de manera cercanas para poder conjuntarlas y poder obtener el mayor aprovechamiento de los recursos. Genial. Pues vamos allá con la primera pregunta, Aarón. Hablas muchísimo de tecnología, hablas de innovación, hablas de criptomonedas, de podcast, de aprendizaje, de enseñanza. Me gustaría partir de una idea justo que compartiste en uno de tus posts que dice: enseñar no importa, cualquiera puede enseñar, pero en esta parte del proceso lo que ocurre que con el receptor no importa mucho porque al final yo ya enseñé. Como maestro es mi obligación y nadie se centra en el aprendizaje. ¿Por qué es tan importante centrarnos en el aprendizaje, Aarón? Hay una serie de debates muy intensos ya desde hace algún tiempo sobre esta cuestión de la educación tal cual la conocemos. La educación y las instituciones alrededor de esta área son importantes, han cumplido una función, pero creo que el principal error que estamos cometiendo actualmente es venerar tanto el área como a las instituciones, ¿sí? Tenerlas de una manera sólida en el firmamento, cuando deberían de ser ellas mismas, tanto las instituciones como esta área, las primeras en invitar al pensamiento crítico, al pensamiento innovador y decir, bueno, ¿por qué seguimos haciendo las cosas de la misma manera que siempre? ¿Por qué seguimos diciendo que así es correcto? ¿Por qué no nos estamos reinventando y por qué no estamos atacándonos nosotros mismos, ¿sí? Irrumpiendo nosotros mismos los paradigmas en los que estamos?
Y esto es muy difícil de aceptar porque crecimos de una manera muy entrenada, ¿no? Al papel sagrado de la escuela, al papel sagrado del profesor, de las calificaciones, las tareas y los exámenes. Y lamentablemente es muy triste. Mucha gente se pone hasta violenta cuando comento eso, pero esto es irrelevante. En este momento tú y yo estamos conversando aquí y la gente lo puede ver como un podcast. Es una plática, listo y demás. Yo lo veo como una clase, yo lo veo como una universidad. Tú estás aquí voluntariamente, querido escucha, ¿no? Querido suscriptor. Estás tomándote el tiempo de tomar notas de alguien que está ejecutando allá afuera y probablemente varias de estas notas las puedas incorporar a tu quehacer. Eso es aprendizaje. Lo que está ocurriendo en tu caso, lo que estás haciendo tú, persona que nos escuchas, es aprendizaje. Estás decidiendo el libre acceso de ciertos nuevos paradigmas a tu persona, a tu mente, a tu ejecución. Y listo, eso es lo que queremos que ocurra, ¿sí? El problema es cuando pensamos que puede ocurrir nada más porque asignamos a alguien a que dicte cosas, asigne cosas, empuje cuestiones. Muchas personas que llamamos maestros no son maestros, realmente la mayoría son administradores del tiempo escolar de los alumnos. Como me ponen al frente de este grupo, voy a administrar ese tiempo, ¿sí? Pero debemos de empujar que más que ocurra una enseñanza, debe ocurrir un aprendizaje y ese viene cuando la gente de manera natural, de manera voluntaria, sí, se expone a muchas cosas. Para eso nuestro rol como educadores, como maestros, como profesores, es ser bajarle mucho a nuestro nivel de ego, donde queremos ser el centro del asunto y ver dónde está ocurriendo la educación, perdón, dónde está ocurriendo el aprendizaje. Entonces, en este momento el aprendizaje está ocurriendo en Minecraft, está ocurriendo en TikTok, el aprendizaje está ocurriendo en YouTube, en Netflix, pero yo quiero que ocurra en mi salón de clases, quiero que ocurra en este software de Microsoft Teams, ¿no? Quiero que ocurra en esta sesión de Zoom a las 8 de la mañana porque así ha ocurrido siempre y yo quiero que así sea. Entonces, estás yendo en contra de la voluntad natural de 20 jóvenes, 30 jóvenes que tienes a tu cargo, en lugar de insertarte donde ya de una forma fácil podrías lograr que más aprendizaje ocurriera. Ya están en TikTok, ¿por qué no eres el fan número uno de TikTok? Y entonces tú te vuelves un curador y tienes ahí lo que son, hay mucha tontería, claro, pero hay muchas cosas valiosas. Y entonces tomas estos feeds, todas estas fuentes de ciencia, de tecnología, de finanzas, de política, todo lo que tú quieras insertar y les dices, esto es lo que van a ver hoy en TikTok. Y luego van a hacer ustedes un video dando un resumen de este tema, ¿sí? Etcétera. Imagínate que eso ocurriera. Eso es aprendizaje. Lo estás facilitando, no estás insistiendo en hacer tu parte de la enseñanza, sino permitiendo que ellos hagan su trabajo natural. Me encanta porque tú repites mucho en los artículos que escribes, todo lo que te vuela a la cabeza es lo que tienes que compartir y por eso yo he querido traer a Aarón Benítez para que nos vuele la cabeza como docente. Y ya solo con esta contestación a la primera pregunta es como, mira, nos ha dicho que hay dos tipos de roles de docentes. Hay gente que es maestra, pero no, hay gente que tiene el título de maestro y que es administrador del tiempo escolar. No significa que por el título o por ese paso por la universidad, por ser profesor de matemáticas o de infantil o cualquier profesor que se nos venga a la cabeza, estemos en donde tenemos que estar, que es en el aprendizaje, en los contextos y en los lugares en donde están nuestros alumnos, elegir de dónde aprenden y cómo aprenden. Me ha encantado esa reflexión, Aarón. Muchas gracias. Y me encanta también porque en otro post dices que ahora mismo la tendencia con más fuerza que viene en educación es justamente las 4 C que empezaste a nombrar antes, que involucra el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la creatividad. ¿Cómo podemos trabajar estas 4 habilidades en los niños, en los jóvenes, en nosotros mismos? ¿Cómo podemos hacerlo? La gran ventaja es que todos las traemos, todos somos eso, colaborativos, colaboradores, creativos, etcétera. Todos somos
ya lo traemos. Lo único que necesitamos hacer es no estorbar, no sabotear ese proceso. ¿Sí? Queremos por una cuestión tristemente taladrada en la sociedad, donde estudiamos una especialidad en la universidad, queremos darle una importancia a veces mayor de la que tiene nuestro rol, ¿sí? Y queremos insistir que sea el centro de nuestra versión personal, queremos que sea el centro de nuestra justificación o nuestro propósito principal, cuando a veces no es tan necesario empujarlo mucho, ¿sí? A veces no es tan necesario hacer tanto ruido y a veces es necesario incluso hasta abandonar eso. ¿Y a qué me refiero? Me refiero al hecho de tienes a un grupo de jóvenes, no sé, 10, 12 años, niños, 8, 9 años, etcétera, y son despiertos, les gusta hacer cosas juntos, bromear, son creativos, hacen preguntas y demás, pero como te han dicho que el maestro es lo más importante y el maestro tiene que estar en medio y el maestro tiene que hacer esto y el maestro como que todo depende del maestro, te insertas más entre todo eso que ellos naturalmente ya quieren hacer y comportarse de esa manera y ellos, ¿sí? Te insertas entre esos dos mundos cuando a lo mejor nada más deberías hacerte un lado y dejar que sigan pegados, pero irlos moldeando. Entonces, esto de la creatividad no lo tenemos que trabajar mucho, simplemente tenemos que dejar que se mantenga y es aprender a cambiar conceptos en su valoración. Por ejemplo, la ridiculez. Nos hacen pensar que ser ridículo es malo. Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Sí, nos hacen pensar que ser ridículo está mal, que se burlen de nosotros. No, ser ridículo es ser creativo abiertamente. Imagínate cómo se sintió Freddie Mercury, ¿no? De Queen al principio, ¿no? Con sus letras, con su estilo, ¿no? Cómo se sintió Steve Jobs con toda su onda hippie, proponiendo una computadora filosófica, etcétera. Todo lo que admiramos hoy fue ridículo en el inicio. Entonces, cuando alguien esté haciendo algo ridículo, en lugar de verlo como algo malo, debemos verlo como una fuerte señal de creatividad, de que no ha habido inhibición. Entonces, taladramos cosas que a mí en lo personal siento que no ayudan y no taladramos, no empujamos otras que sí. No le decimos a los jóvenes, sé ridículo, incluso sé más ridículo. No, ¿cómo crees? No tienes que ser serio porque esto y aquello y el otro, ¿sí? ¿Qué les decimos? Tienes que ser obediente. Y eso es bueno. Y si eres obediente, tienes 3 puntos más en tu calificación. Ser obediente es lo opuesto a ser ridículo, a hacer ruido, a moverte. Claro, a moverte. Entonces, los hacemos ver que ser respetuoso y obediente es bueno, pero ¿es bueno para quién? Para el maestro que tiene que lidiar con 25 vocecitas que están al mismo tiempo hablando y haciendo cosas y se vuelve loco porque no tiene una fuerte seguridad personal y mucho menos estrategias sólidas. Herramientas didácticas para generar el aprendizaje. Exacto, exacto, de coordinación de grupos y todo. Entonces, yo prefiero taladrarles a diario que hay que ser obedientes y hay que ser responsables, ¿no? En lugar de ser escandaloso, ser ridículo. Y otra área que es muy importante es la incomodidad, ¿sí? La ventaja que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes es que con muy poco, ¿sí? Pueden hacer mucho. Tú le das a un joven de 15, 17 años la oportunidad de viajar al mundo, le compras el boleto aéreo alrededor del mundo y le dices, pero te vas a llevar tu bolsa de dormir, ¿ok? Y vas a dormir en el garage de alguien, en un parque, vas a dormir en la sala de alguien, ¿lo aceptas? Claro, sí, adelante, con tal de conocer y exponerse. Y nosotros los adultos diríamos, no, yo quiero dormir en una cama, quiero mi cuarto de hotel, mi habitación de hotel, etcétera. Entonces, conforme vamos creciendo, la incomodidad nos cobra más
y nos impide hacer más cosas. Entonces tenemos que aprovechar esa etapa en donde la incomodidad es casi irrelevante para los jóvenes y los niños, y ahí ponerlos a hacer muchas cosas, exponerlos a mucho, ¿ok? Entonces, ver qué cosas consideramos buenas, que realmente no lo son tanto, como repetía yo, la obediencia y la responsabilidad, ¿ok? Y cuáles vemos como malas, y deberíamos empujar, que sean ruidosos, que sean escandalosos, que estén incómodos, que sean ridículos. Fantástico, con eso tienes muchísimo. Otro punto, por ejemplo, es viene, y en esto recibo mucha crítica constantemente, ¿no? Cuando yo hablo en contra de la puntualidad. Yo no digo que ser puntual sea malo, pero yo me gusta siempre poner las cosas en perspectiva. ¿Cómo se va a ver esto al final de mi vida? Cuando esté la gente llegando a mi funeral, sí, yo no quiero que se acerquen a platicar, Aarón Benítez, sí, qué puntual era. Sería muy triste, muy deprimente para mí que esta fuera la El valor. característica. Claro. Entonces, entiendo cuando la gente dice, no, no es por ti, es porque si llegas tarde a una junta donde hay 10 personas y llegaste 10 minutos tarde, estás tomando 10 minutos de cada una de esas personas, la productividad, lo entiendo en ese sentido. Pero al final del día, ¿qué quieres? ¿Quieres una persona que esté constantemente preocupada por la puntualidad o quieres una persona que esté constantemente preocupada por cómo darle soluciones innovadoras a las cosas, cómo pensar de manera, cómo usar su pensamiento lateral, ¿sí? Cómo diseñar soluciones tal vez radicales? Sí, entonces, pues si le has dicho toda la vida que ser responsable, obediente y puntual es lo mejor del mundo, pues obviamente cuando le pidas ya de adulto, oye, sé creativo, sé radical, sé innovador, no sabe ni por dónde empezar, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo. Genial. Todo lo que estás diciendo que me encanta, esa parte de la no inhibición y de dejar ser a los niños, a las niñas y que no pierdan ese instinto creativo y acompañarles en la educación de ese pensamiento crítico, de esa comunicación, de esa colaboración. También me conecta mucho con la tolerancia al error y a la frustración, ¿no? El dejar, no les decimos haz más el ridículo, pero es que tampoco les decimos comete más errores. No les decimos, oye, pues equivócate más, porque equivocándote más vas a ir probando y vas haciendo la prueba de lo que realmente es ahora cómo funcionan las empresas digitales, los productos, que es todo ensayo-error, e ir viendo lo que va funcionando al público, a los clientes, etcétera. Y después también me conecto con otra idea que leí el otro día en Instagram que decía una persona, dice, fíjate la diferencia que le decimos a nuestros hijos antes de ir al colegio. Muchos padres decimos, pórtate bien. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Dice, cuando en realidad le deberíamos decir, diviértete mucho o aprende mucho. Dice, porque el pórtate bien es la obediencia, es seguir perpetuando que la responsabilidad, la puntualidad, que, ojo, no estamos diciendo que sean valores malos, pero es que ahora los valores que deberíamos potenciar y que desde las instituciones, desde la investigación educativa, desde la propia práctica y en el mundo actual que sabemos, es otro tipo de valores, la resolución de problemas, la creatividad, la colaboración. Y tiene más que ver con el mensaje que le decimos a un niño de 4 años de diviértete, aprende mucho, estate con tus amigos, lo que sea, pórtate bien, que es, sigue perpetuando la figura de que el maestro o la maestra te va a tener que decir lo que tienes que hacer en cada situación. Cuando después vayan a ir a la vida normal, todos los adultos tenemos, o la gran mayoría de los adultos tenemos esa expectativa de que alguien o algo nos diga lo que tenemos que hacer ahora mismo en nuestro trabajo, en nuestra vida, etcétera. O sea que me ha encantado esa reflexión, Aarón, me ha gustado mucho. ¿Quieres comentar algo más con respecto a esto, a lo que es el aprendizaje? Mira, es muy difícil que
estas notas puedan ocurrir en la vida real cuando no estamos empujando a las personas que tienen a su cargo estas políticas, estas instituciones, a que ellos mismos sean los más curiosos. Realmente, lamentablemente, de forma casi automática, tristemente, cuando la gente tiene a su cargo ya una organización, una institución, un grupo de personas, se vuelve defensor del status quo, se vuelve defensor de mantener todo como ha estado, porque pues es lo que ha visto que se hace, que funciona, digámoslo así, o que ha funcionado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser las personas que merecen a este nuevo tipo de cliente. Vamos a hablar en términos corporativos. En lugar de pensar en alumnos y estudiantes, vamos a pensar en clientes, ¿no? Y vamos a decirles clientes. Entonces, ¿qué tipo de persona y qué tipo de institución necesitas ser para tener clientes fantásticos, creativos, originales, innovadores, radicales? Pues necesitas ser curioso, loco, aventado. ¿Por qué no estás cobrando en criptomonedas? ¿Por qué no te estás aventando a invitar a un experto en inteligencia artificial para hablar con los jóvenes que van en 5º año de primaria? ¿Por qué no estás celebrando que la NASA acaba de abrir su canal de TikTok? ¿Por qué no estamos haciendo eso? Porque nos volvemos nuevamente defensores de lo establecido. Es un culto, la academia es un culto y todo es un culto, todo es un culto, ¿no? Todo. Pero no nos damos cuenta que hay cultos que nos convienen más que otros. Entonces, mi invitación no es decir que todo está mal, es simplemente trabajar la parte del ego, que es la que principalmente nos suele frenar. Hay mucha investigación, mucha teoría, ¿no? En todo este mundo educativo y hay cuestiones que vienen de hace 100 años, ¿no? Y que tal investigador hizo esto y aquello y el otro. Y claro, y no niego que sigamos siendo influenciados por cosas que se escribieron o pensaron hace 2000 años, ¿no? En términos filosóficos, en términos sociales y demás. Pero en 2000 años, en 100 años, en 300 años va a haber cosas que van a estarse celebrando, que hoy se están ya discutiendo, pero como son de hoy y como la persona que las está proponiendo está viva o lo acaba apenas de poner, no le estamos dando el mismo peso, ¿no? Yo quiero que sea alguien que esté muerto, que sea de una nacionalidad que no conozco y que haya salido en 30 libros que me pusieron en la universidad, y entonces sí respeto sus ideas, pero esta persona que no conozco y que está viva y que no es experto en mi área, entonces no le voy a hacer caso. Sí, pero en 300 años a lo mejor sí ocurre. Entonces, eso es lo que luego no hacemos, ¿no? Trabajar la parte del ego para poder dejar que el aprendizaje, la modernidad, la innovación, la creatividad ocurran en otros campos de la vida. Me encanta. Y me conecta perfectamente con la siguiente pregunta, que es educar en la era digital. Tú tienes una experiencia, un bagaje con respecto a la enseñanza de idiomas en una era digital. Quiero que nos cuentes tu experiencia y cómo ha sido crear esa empresa de enseñanza de idiomas. Y por otra parte, comentabas, tenemos nuevas herramientas, hagamos entonces nuevas preguntas sobre cómo podemos utilizar la tecnología dentro del aula. No es dictar una clase en Zoom, no es hacer lo mismo que hacíamos hace 100 años analógicamente. ¿Cómo debemos hacer este cambio para realmente educar en la era digital? Esas dos preguntas, tu experiencia con respecto a la empresa de enseñanza de idiomas y cómo educar en la era digital. Algo muy positivo de la pandemia es que empujó 3 áreas que históricamente son muy, muy, muy lentas y muy burocráticas para tomar decisiones y renovarse. Estas áreas son el gobierno, los hospitales o la salud y lo que es la educación, las escuelas, ¿ok? Entonces, nos hemos dado cuenta que era una tontería y estar pensando que era imposible transmitir notas y enseñar o aprender a través de las computadoras y que todo por fuerza tenía que ser en línea, presencialmente, ¿no? Nos estamos dando cuenta que hay muchas maneras, si nos lo proponemos con las herramientas que existen, de agilizar cuestiones a la distancia. Uh-huh. Y eso creo que es una de las grandes ventajas de haber estado en la pandemia, forzados a tener que utilizar cosas que ya estaban ahí, pero de una manera nueva. En un artículo mencionaba recientemente cómo cuando surge la radio, surge la televisión,
lo primero que hacen en los primeros programas son locutores de radio leyendo las noticias enfrente de la televisión, nada más, como lo harían en el radio, nada más que ahora los puedes ver. Entonces, cuando hoy ves todo lo que se puede hacer con la televisión, concursos, documentales, series, programas, entrevistas y 1000 formatos diferentes, te imaginas básicamente pues lo frustrante que fue y lo tonto que fue en el inicio, ¿sí? Querer nada más expandir lo que se hacía en la radio, ahora con la televisión. Cuando llega esto del internet comercial que hoy utilizamos, ocurre lo mismo. Queremos hacer lo que se hacía en la televisión y en el radio y en los periódicos en internet. Poner las noticias de forma estática, ponerlas en formato nada más web, ¿no? Digital, tener todo centralizado y demás, y el internet te dice, y hoy lo sabemos, ¿no? ¿Sabes qué? No funciona así, todos podemos ser un reportero, todos podemos ser un maestro, todos podemos ser un performer, todos, ahorita tú eres una locutora, te inventaste tu programa, te inventaste tu podcast, no necesitas el aval de una estación de radio, no necesitas permisos del gobierno, no necesitas una licencia para poder hacer esto, cuando hace 30 años sí lo habrías necesitado. Entonces, a lo que voy es que los nuevos medios, cuando nos atacan, cuando llegan a nuestro radar y tenemos que usarlos, lamentablemente los usamos con lo que venimos cargando mentalmente de cómo se ha hecho. Entonces, ¿qué es la escuela tradicional? Un horario de clases, un maestro impartiendo sabiduría, hablando, y los demás tomando notas, obediente, calladamente enfrente, haciendo tarea que tengo que revisar. Por ejemplo, la tarea, voy a hacer un paréntesis muy grande, es una de las peores ideas. Para mí es es uno de los engaños más grandes de la humanidad, porque la tarea es una idea muy buena y una ejecución muy mala. La idea es muy buena, es repasar aquello que se vio en clase, solidificar el conocimiento, expandir las notas. Estoy totalmente de acuerdo en eso, suena genial. Es muy, muy, muy raro que eso ocurra, porque la tarea se aborda como una obligación, algo a cumplir, algo a terminar, algo simplemente a presentar. Entonces, el alumno hace como que le importa, pero realmente lo hace por cumplir. El maestro lo revisa como que fingiendo que le importa, pero realmente lo hace por cumplir porque necesita quedar bien ante los padres de que está encargando tarea y ante sus supervisores de que la está revisando y ante sus alumnos de que está cuidando todo. Entonces es un gran engaño donde una gran mentira que todos seguimos perpetuando en el sistema educativo. Claro, imagínate que les quitas la tarea. Simplemente al día siguiente, en lugar de empezar la clase con un nuevo tema que vimos ayer, ¿se acuerdan? Ok, perfecto, sí, genial. Bueno, ahí lo vamos a conectar con esto y listo. Entonces le quitas horas, frustración a la persona, a los padres que luego tienen que ponerse a hacer esto con los hijos, a los maestros que tienen más carga administrativa solamente checando esto. Se vuelve una cuestión más ligera, ¿ok? Pero bueno, quito el paréntesis de esta gran estafa, ¿ok? Y entonces estamos en términos educativos simplemente tratando de meter por la garganta de la gente de manera digital lo mismo que ya se hacía presencial. Entonces, ¿qué tienes? Tienes groserías, tienes pesadillas donde ahorita quieren que los niños estén frente a la pantalla de 8 de la mañana a 12 de la tarde, ok, con una materia tras otra, como ocurría de manera presencial, ¿sí? Haciendo exactamente lo mismo cuando realmente hay una teoría muy, muy cierta. Tú le dices a la gente, tienes una hora para explicar una lección, ese maestro se va a tomar toda la hora para explicar esa lección. Lo expande. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Tienes 10 minutos para explicar esto y mandárselos y listo. Perfecto, son 10 minutos, ¿sí? Y te vas a inventar una manera interactiva, digital, donde vas a ver esto. Y un par de veces a la semana te vas a conectar con varios de ellos y tú al azar les vas a hacer preguntas, no vas a esperar que ellos te digan, tengo preguntas, los niños nunca te van a decir, tengo una pregunta sobre este tema, no, pero tú sí vas a estar revisando, consolidando el conocimiento, ¿sí? Y de alguna manera lo haces de manera más inteligente. Entonces, a lo que voy con esto es que estamos trayendo
y va a tomar todavía algunos años en darnos cuenta que no es necesario el horario de 8 a 2, que no es necesario que el maestro esté 1 hora en cada materia, que no es necesario lo de esta tarea de esa manera, etcétera, etcétera. Y eso va a estar fantástico. Algo que no entendemos en esto del aprendizaje digital, y es una de las lecciones que he aprendido, es que los temas no son lo más importante es la comunidad. Si tú tienes una comunidad fuerte y consolidada alrededor de lo que estás haciendo, ¿sí? Siempre puedes recurrir a esta comunidad para aprender más, para extraer más valor, para extraer más oportunidades, ¿sí? Tú y yo nos conocemos en el curso de Luis Ramos, un amigo en común, ¿ok? Es alguien que se reinventa hace 5 o 6 años, lanza un programa, un podcast que hoy es muy famoso, ¿ok? Libros para Emprendedores, tiene muchísima gente que lo escucha como tú. Les propone, oigan, les voy a enseñar sobre este tema, entonces tú te suscribes, él es mi amigo, sí, me ha entrevistado varias veces, nos conocemos hace años, me invita a participar en su curso. Tú me conoces ahí y ahora me invitas acá, pero eso no habría ocurrido si no perteneces a una comunidad, ¿ok? De ahí salen otras oportunidades y cuando tengas ciertas dudas o quieras acceder a otras personas, regresas a esa comunidad. La escuela tradicional fomenta mucho la memorización, eso ya lo sabemos, pero también fomenta mucho la parte de la alabanza al tema. Y el tema cada vez es menos importante. ¿Por qué? Porque es más fácilmente accesible asíncronamente en cualquier fuente. Si no me quedó claro el tema en este momento, si no me acuerdo algo de matemáticas que estudié en la universidad, puedo encontrarlo sin ningún problema de 500 sabores diferentes explicado en YouTube, ¿ok? Y listo, lo voy a entender en 2 horas, en 3 días, sin problema. Pero lo más fuerte de hoy en aprendizaje, en educación 2.0, en tecnología, es crearle una comunidad a nuestros clientes, diagonal, estudiantes, ¿ok? Para que puedan recurrir a esa comunidad y extraer valor, inyectar valor y sobre eso, crecer. Es lo que ocurre en Harvard, es lo que ocurre en Yale, todas estas grandes instituciones, ¿sí? Muchas veces pensamos que para ser genial tenemos que ir a esas instituciones. No, la gente que entra a esas instituciones ya es genial, lo iba a hacer con o sin Harvard. Ya para entrar a Harvard ya tuviste que haber demostrado que eras disciplinado, deportista, intelectual. Solidario, Claro, todo, el paquete. Claro. Entonces, ¿qué hace Harvard? Se pone sus moños diciendo, a ver, te voy a ver si te acepto. Ya demostraste que eres genial, formidable, te acepta, sales de ahí y Harvard dice, wow, salió así porque yo lo hice así. No es cierto, ¿sí? Lo que sí te da es una conexión fantástica, una comunidad fantástica con la cual muy fácilmente puedes ejecutar otras cosas que tienen que ver con esto de colaborar, de crear. Entonces, creo que esos 2 puntos, comunidad, colaboración, como pináculos en este momento de la nueva educación y dejar de alabar el tema, ¿ok? Y las tareas y la calificación y el examen como puntos realmente relevantes del proceso. Aquí, antes de entrar en la empresa de enseñanza de idiomas y que nos cuentes tu experiencia, entonces, ¿qué papel tendría el maestro y el docente? Primero, yo les invitaría a que dejaran de verse como impartidores de sabiduría, que eso es el formato tradicional en que nos hemos visto. Entre más invisible pueda ser, mejor. Sí, sé ese productor que está viendo que algo ocurre, pero no sale en la película, no está gritando todo el tiempo las instrucciones en el set, ¿ok? Tú eres alguien que lleva crédito, pero no tienes que ser el protagonista. En educación de idiomas hay un concepto que se llama TTT, que es Teacher's Talking Time, el tiempo de habla de un maestro. Y es como un gran pecado. Entre más TTT tengas, significa que estás siendo el protagonista. Y si quieres enseñar idiomas a alguien y tú hablas más, por definición no estás dejando hablar a los demás. Los que más deben de hablar en un curso de idiomas son los clientes, ¿ok? Entonces, ya de ahí, si quieren un tip o un hack para saber si el curso del que están es bueno o el maestro es bueno, si él habla más que ustedes, no, ¿ok? El maestro no debe hablar más que ustedes. Entonces, en lugar de estarte viendo como un maestro, como una cuestión de yo traigo la sabiduría, yo te voy a transmitir el conocimiento, que cada vez está más devaluado, porque te repito, hay 500,000 formas de encontrar esas notas en otros medios, ya sea escrito, visual, en audio, etcétera, y gratuito, casi siempre. Tienes que verte como un coach, como esa persona que
no tiene por qué saber más o ser más que tú en un área, pero sí puede decirte notas que tú no puedes ver de ti tan solo porque es un externo. Y voy al punto de Michael Jordan. Michael Jordan tenía un coach. Y ese coach no era mejor jugador de básquetbol que Michael Jordan, ni clavaba la pelota mejor que Michael Jordan, ¿no? Para nada. ¿Qué es lo que luego pensamos? Que el que es maestro debe ser mucho mejor que aquel al que está enseñando. No. Debe tener la capacidad de ser ese agente externo que le diga a Michael Jordan, fíjate que tal vez podrías pisar de esta manera y eso te va a ganar medio centímetro más en tu altura. Tal vez podrías saltar 3 segundos antes, 3 milésimas de segundo antes, y eso es lo que queremos, ¿ok? Um, y de alguna manera es salirnos de esta cuestión de que yo lo tengo que saber todo o tengo que ser el máximo experto. ¿Qué ocurre? Generalmente queremos que nuestros maestros sean pilotos de Fórmula 1. Pensamos que tienen que estar súper preparados y que si no, se bebió toda la enciclopedia. Y no, por ejemplo, en enseñanza de idiomas, ¿no? Pensamos que un buen maestro de idiomas es aquel que se sabe todas las palabras y expresiones. Y entonces estamos en la clase y a cada rato le estamos preguntando al maestro de idiomas, ¿cómo se dice esto? ¿Y cómo se dice aquello? Y el maestro siente que está haciendo su trabajo porque está respondiéndole a todos en tiempo real, cuando entonces no es maestro, lo que está haciendo es un diccionario andante, ¿sí? Y no ocurre el aprendizaje, porque la persona que hace una pregunta en clase, mientras está en otra actividad y de repente, ¿cómo se dice control remoto? Y el maestro responde, y la otra persona, ok, gracias, sigue su conversación. Le preguntas en 2 días después cómo se dice control remoto y no se acuerda, porque no solidificó el asunto, no hubo un drilling, un taladrar sobre eso. El maestro sintió que ayudó, esta persona sintió que aprendió, pero no ocurrió nada. Lo que tú tienes que hacer en ese momento es, ok, si realmente te interesa eso, vamos a hacer un espacio al final de la clase donde todas las preguntas que tengan las revisamos. Esa es una manera. Ahí vas a ver que de las 25 preguntas de definiciones o traducciones que te estaban pidiendo en clase, solo te van a hacer una al final de la clase, porque no les importaba tanto. La otra es, ¿por qué me tienes que estar preguntando si traes un smartphone? Ok, puedes en ese momento checar en tiempo real, pero tenemos concepciones anticuadas de, no uses el celular porque te vas a distraer. No, o sea, ¿por qué? ¿Cómo que te vas a distraer? O sea, ¿tampoco estás en la oficina? En este momento me estás entrevistando y aquí está mi celular. O sea, aprovecha y haz a la persona más profesional, hazlo un pro. O sea, sí, usa tu celular en este momento, punto, ¿no? Hazlo autónomo. Claro, pero no, es que se van a distraer. Yeah. Entonces, que no va a incluir en su vida nunca el celular porque va a estar distraído. Entonces, atacar todas esas cosas y con respecto a la empresa de enseñanza, al final lo que buscamos siempre es no tener la necesidad de crear una dependencia hacia el maestro, que es lo que ocurre. O sea, entre menos importancia tenga el maestro, entre menos relevancia, entre más invisible sea, ¿sí? Más fuerte, más autónomo, más poderoso, le inyectas más confianza al cliente, que eso es lo que se necesita, ¿ok? Entonces, esta es la manera en que yo recomiendo que se aborden las cosas en esta nueva etapa. Qué bien. Aarón, el otro día pusiste que los podcasts, y yo como podcaster me sentí identificada, los podcasts son la nueva universidad. Y me encantaría que nos desarrollaras esta idea de desmitificar la universidad. Antes comentaste un poco el club social, del club de conexiones que te va a dar, da igual Harvard o la Universidad Autónoma de Madrid o la que quieras, porque al final es la institución en la que supuestamente se crea y se genera aprendizaje y enseñanza. Quiero que me desmitifiques la universidad y por qué has dicho que los podcasts son la nueva universidad. Sí, es uno de los artículos que invito a tu audiencia a que busque en mi blog, en aaronbenitez.com, lo encuentran, así se llama, los podcasts son la nueva universidad. Lo enlazaré a las notas para que lo tengan directamente y lo puedan ver. Generó muchísimo debate entre mi audiencia, fue muy interesante porque tocó fibras sensibles, ¿no? Y vienen varios argumentos enseguida, ¿no? Primero, es una cuestión muy que llega muchísimo, de forma muy directa a la sensibilidad de las personas, porque cuando tú atacas algo en lo que han construido mucho de la persona que son y que quieren ser,
y les dices que ahora ya no es igual y no tiene la misma relevancia, básicamente estás atacando el centro de su ser y eso nadie lo acepta. Sí, es como, no sé, es atacar algo muy íntimo. Entonces, de entrada, lo que yo le decía a la gente es, la universidad debería ser la primera institución en estar diciendo, vamos de salida, ya esto no funciona así, ya estamos anticuados, no, hey, ayúdennos, no sabemos cómo conectarnos con la industria, no sabemos cómo conectarnos con el nuevo pensamiento global, no sabemos cómo darle una mentalidad de clase mundial a nuestros clientes, no sabemos nada de esto, ayúdennos, pero no. La defensa o el mecanismo que está utilizando la universidad es un mecanismo de defensa donde me encierro más, ¿sí? Hago más costosas las cosas, los hago más exclusivos para que parezca más importante y la credencialización está muriendo cada día más. Tú y yo en este momento somos un ejemplo perfecto. Hay gente que nos está escuchando, nadie te está preguntando, ok, Judith, ¿cuáles son tus credenciales para poder hacer esta entrevista? ¿Cuáles son tus credenciales para poder tener un podcast? ¿Cuáles son tus credenciales para poder ponerte como influencer? Nadie me está preguntando a mí cuáles son mis credenciales para estas ideas, para poner mis empresas, para hacer negocios, para proponer ideas, para escribir artículos. Entonces, y sin embargo, en nuestro caso, estamos juntando entre tú y yo miles y miles y miles de personas que nos están escuchando. Estoy generando negocios, estoy moviéndome por varias cuestiones, ¿ok? Y esta emisión de virtud, esta emisión de señales que era antes la universidad, que representaba un prestigio fácil de entender, donde era muy fácil filtrar, esa persona fue a la universidad, sí, wow, tiene la capacidad, está cada vez siendo más sustituido por, wow, mira, esta persona en internet está haciendo esto, está mostrando estos resultados, ha creado esto, se está conectando con estos otros. Entonces, cada vez va a ser más fácil mandar estas señales de manera digital, ¿sí? A mí me sigue la gente, no porque tú no sabes cuáles son mis calificaciones de la universidad, ni si estoy titulado o no, y no sabes a qué universidad fui, ni siquiera sabes si fui a la universidad. Pero ves que tengo 4 libros, que tengo una empresa, que me invitan a estas personas de renombre, que he ido a estas organizaciones, que he fundado compañías, eso pues rebasa cualquier interés en una credencialización que puedas tener y eso es lo que va a seguir ocurriendo. Entonces, cuando digo que los podcasts son las nuevas universidades, me refiero a una tendencia donde hay 2 tipos de instituciones. La vieja universidad, que va a seguir, que es la que conocemos y es en la que estudiamos, y la vieja universidad tiene como función generar profesionales de la vieja guardia, gente que va a seguir creyendo que las cosas son de una manera y listo. La nueva universidad lo que hace es ser remota, ser asíncrona, no tener necesidad de validación social ni de permisos, no promueve la credencialización, promueve la demostración de resultados, la colaboración, la apertura y sobre todo permite mezclar cosas locas, ¿sí? Es decir, permite crear ingenieros con un fuerte entendimiento de filosofía, ¿sí? Gente que estudia algo muy técnico y escribe poesía, ¿sí? Le permite a un administrador típico de negocios ser alguien fantástico en algoritmos, ¿sí? De nueva generación, ¿sí? Y entonces, la nueva universidad te permite acceder a conversaciones con gente de clase mundial que está ejecutando a diario con resultados, cosas fantásticas y que te explotan la cabeza, te vuelan la cabeza, ¿sí? Entonces, en la vieja universidad existen algunos de estos profesores que sí han ejecutado, claro que sí, pero son los menos. Lo que más abunda es la teoría, es lo académico, es la defensa de lo que ya se ha comprobado por la defensa de lo que ya se ha comprobado nada más. Entonces, es muy difícil pedirle a la vieja universidad que sea innovadora, que sea emprendedora, ¿sí? Cuando no está cimentada con gente que es innovadora y es emprendedora, ¿sí? No quiere decir que no se pueda, significa que es mucho más difícil y que el camino natural es la nueva universidad. Ahora, me dicen, un ataque muy común que me dan viene la parte de tener esto muy claro, de que no se pueden hacer ahorita muchas cosas en la nueva universidad. Mucha gente me dice, es que ¿cómo vas a tener un cirujano escuchando podcast y que ya sea bueno? ¿Cómo vas a tener un ingeniero solamente por escuchar podcast? Va a ser, claro, es cierto.
Yo no estoy diciendo que no, y yo lo que le digo a esta gente es realmente el problema de establecer o decir esto es que te hace sentir inteligente, el atacar la nueva idea de decir, es que no se puede tener un cirujano solo escuchando podcast, qué tonterías dice este tipo, ¿no? Claro, es cierto, yo no estoy atacando, eso es un establecimiento de los hechos. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Y luego, ¿a dónde nos lleva un establecimiento de los hechos? A ningún lado. Es como si en este momento me dijeras, no se puede vivir en Marte. Claro, no se puede vivir en Marte, eso es cierto. Y luego, ¿a dónde, querido genio, que me estás diciendo esto, nos lleva a eso? Lo que tienes que hacer es, ok, no se puede vivir en Marte, ¿cómo sí se podría vivir en Marte? ¿Qué tendríamos que hacer? Entonces, no se puede generar un cirujano de clase mundial ni un ingeniero fantástico con podcast en este momento. Claro, es cierto. ¿Cómo sí se podría? ¿Qué tendría que ocurrir para que eso pasara? ¿Sí? Entonces, eso es lo que mucha gente no entiende. Atacan lo que obviamente no es posible en este momento sin preguntarse cómo sí va a ser posible. Y los que ganamos somos los que empujamos eso, de cómo sí va a ser posible crear toda esta nueva infraestructura para atender a toda la gente que se está metiendo a esta nueva ola de la nueva universidad. Claro, al final son las personas que están siendo proactivas y que se están haciendo las preguntas correctas, las preguntas que dice, vale, la universidad no puede seguir así porque no está generando conocimiento, porque no está al servicio de la sociedad, no está al servicio de las empresas. Vale, entonces, ¿cómo sí sería? Y el cómo sí es, vamos a hacer lo posible, vamos a conectar la vida, que puede ser la nueva universidad, ¿no? Lo que tú estás comentando y las ideas que nos estás diciendo. Me encanta esa visión transgresora de lo que es enseñar y de lo que es aprender, porque no has dejado de hablar en todo el podcast de eso, de enseñar y de aprender, de enseñar olvidándote de tu ego o domesticando o alfabetizando tu ego, es decir, a enseñarle a tu ego, a ti misma como persona, como docente, que tú no eres la persona importante, que la persona importante son tus alumnos y sobre todo el aprendizaje que tiene que ocurrir, que no va a ocurrir de 8 a 9, sino que tiene que ocurrir en algún momento, hacer que los contextos ellos creen y solidifiquen, tomo tu palabra, solidifiquen los aprendizajes que le van a permitir hacer cosas creativas, colaborativas en el mundo de hoy. Aarón, se me ha pasado volando, se me quedan un montón de preguntas, pero quiero solo hacerte una y entrar en el bloque de despedida. Quiero pedirte una última recomendación. Imagínate que tienes a todos los profesores del mundo de las diferentes etapas de infantil, de primaria, de la secundaria y de la universidad, escuchando este minuto que vamos a compartir. ¿Qué les dirías? Sean ridículos y fomenten la incomodidad en ustedes. Permitan salir de esa necesidad de la validación que nos da el entendimiento de lo que estamos haciendo. Si toda la gente, si tu supervisor, tu colega, tu familia, tus amigos, tus clientes entienden lo que estás haciendo, significa que no estás haciendo nada para avanzar. Punto. Entonces, cuando todos a tu alrededor entienden lo que estás haciendo, la visión que tienes, no se está generando avance, ¿sí? No lo veas como algo bueno, velo como, al contrario, algo que te va a dejar y te está dejando atrás, ¿ok? Tienes que ser ridículo, tienes que ser un profesor del kinder que esté interesado en cripto y pueda hablarles de blockchain a sus niños. ¿Por qué no? ¿Dónde está escrito que tienes que esperar hasta que seas adulto para meterte a esos temas? Tienes que ser un profesor de educación física que sepa sobre inteligencia artificial, ¿ok? Y que lo discuta con sus alumnos, ¿va? Que no tengas ese miedo a reventar todas estas nociones de que solo puedes hablar de una cosa, ser una cosa, y todo tiene que estar aprobado por todos a tu alrededor. Me encanta esa última recomendación que nos das a todos los profes. Y yo quiero añadir,
si me permites, y tomo y te robo las palabras de la masterclass que estuvimos juntos. Dijiste en algún momento, yo tengo un entorno, tengo una familia, mis papás, las personas que, ¿no? Mis trabajadores, mis socios, todo el mundo. Pero yo cuando escribo, solo le escribo al Aarón de 20 años. Pues yo, la recomendación, y la tengo aquí pegada en el escritorio, es escríbele o haz el podcast para la Judith de 20 años. ¿Qué te hubiera gustado escuchar o abrir ventanas de la educación en este sentido? Tú hablas de cripto, hablas de tecnología, de innovación. Tú le escribes al Aarón, yo hago este podcast a la Judith de 20 años que insegura, que pensaba que solo se podía dedicar a una cosa y que sin embargo, pues mira, es eso, no le pido permiso a nadie para montar este podcast y esta entrevista contigo, así que te agradezco esas palabras de hablarle a la persona que fuimos a los 20 años. Genial. Vamos a empezar con el bloque de despedida. Aarón, ¿quieres comentar algo más? Básicamente eso que acabas de decir, traemos cargando a mucha gente con cada acción. Conforme vamos creciendo, conforme nuestra edad obviamente va aumentando, traemos cargando a más y más gente. ¿Qué opina mis papás? ¿Qué opina tal maestro de la universidad que me sigue en Facebook? ¿Qué opina mi vecino? ¿Qué opina mi pareja? ¿Qué opina mis amigos? ¿Qué opinan mis jefes? ¡Wow! Quiérelos, ámalos. Pero la gente a la que realmente le importas es promotora espectacular de tu desarrollo personal y profesional. Entonces, si estas personas van a opinar negativamente de estas propuestas locas que estás poniendo al mundo, ¿por qué te preocupa si te están diciendo entonces que no son promotoras espectaculares de tu desarrollo personal y profesional y por lo tanto tú les estás dando un peso elevadísimo en ti, los traes cargando aquí en los hombros? Yo cuando escribo, nada más agrego a lo que dijiste, yo escribo para mi versión de 20 años desenfocada, esa versión mía soberbia, que creía que a los 20 años sientes que lo entiendes todo, que los adultos son tontos, bueno, muchas cosas, ¿no? El problema es que ahora que tengo 40 años, pienso, ¿cómo voy a verme? ¿Cómo me voy a visualizar? ¿Qué voy a criticarle al Aarón de 40 cuando tenga 60? Entonces siempre aviento mi mente a 20 años y veo que muchas de las cosas que en este momento me preocupan, que en este momento me parecen importantes, etcétera, son tonterías cuando yo tenga 60 años, lo cual entonces me permite filtrar mi atención y decir, realmente es una tontería, entonces mejor no me, como decimos en México, no me clavo en esto, no me obsesiono con esto y puedo enfocarme en otras cuestiones de largo plazo. Esto ofende el sentido de importancia de muchas personas porque pensamos en cada momento de la vida que lo que creemos y que lo que estamos haciendo es vital, es importante. Y esto le pasa a un joven, a un niño de 6 años. A los 6 años piensas que los juguetes, las caricaturas y los dulces son lo más importante del mundo. Intenta hablarle de otras cosas a ese niño y no te va a hacer caso. No hay manera de que su criterio acepte otra versión del mundo. A los 13 años ese niño está enamorado y piensa que lo más importante son sus videojuegos y la niña que le gusta y se acabó y los papás son unos tontos, no nos entienden y los maestros son aburridos. Entonces, esa misma necedad emocional la tenemos en cada etapa, simplemente no nos damos cuenta hasta mucho tiempo después. Entonces, ¿qué es ahorita? Y le diría yo a la gente que nos escucha, ¿qué es eso que ahora tú consideras sagrado, súper importante, que es vital y que en 20 años se va a ver ridículo? ¿Sí? ¿Qué peleas estás teniendo académicas, intelectuales, filosóficas, de relaciones personales, profesionales, que en 20 años vas a decir, ¿cómo perdí tiempo con esto? ¿Va? Y lo puedes hacer eso ahorita, es simplemente, digámoslo así, es extraer sabiduría de tu futuro para traerla hoy y ejecutar con base en ello. Espero que los escuchantes del podcast estén disfrutando tantísimo como yo de esta conversación, porque realmente dices titulares muy potentes que nos explotan la cabeza y que deberíamos, que nos debería no dejar impasible. Es decir, a mí me remueve de la silla y yo me considero una persona de mente abierta, pero estás diciendo a cada pregunta más cosas que es como, vale, pues esto no tiene importancia, vale, pues esto de ir al futuro para ahora no está teniendo importancia, no va a tener relevancia ni siquiera no en 20 años, sino en 2 días. Entonces,
Me encanta que hayas venido al podcast para compartir con los docentes y para remover de su silla y que sus neuronas vuelvan a reconectarse y a abrir nuevas ventanas con la educación de hoy en esta era digital. Muchísimas gracias, Aarón. ¿Dónde te podemos encontrar? Los invito a conectar en www.aaronbenitez.com, Aaron con doble A, Benítez con Z. Ahí están mis redes sociales, artículos, mis libros, mi correo electrónico. Básicamente, bueno, yo soy muy activo en Facebook, sé que ya mucha gente no lo ocupa o creen que solo hay puras tonterías. Bueno, los invito a que sigan mis tonterías entonces ahí en Facebook. Es una red en la que he crecido mucho a lo largo de los años. Y pues tengo ahí ya una audiencia que creo que van a ayudar a muchos de tus escuchas aquí a conectar con una comunidad que yo llamo PADS, personas de alto desempeño, gente que estamos reinventándonos, que estamos buscando cómo hackear la vida, que es la filosofía que yo impulso, ¿no? El cómo optimizar nuestra existencia, cómo creérnosla y abarcar más áreas, ser polímatas, personas que se meten a diferentes campos, los dominan sin miedo y sin culpa, ¿no? Dejando atrás este estigma de que estudiaste contaduría y solo puedes ser contador, ¿no? Y ahí nos vamos a conectar, es el hub central donde podemos hacer comunicación, www.aaronbenitez.com. Genial. Y 2 preguntas antes de acabar. La primera, ¿qué te gustaría desaprender? Me gustaría desaprender. Yo crecí en un entorno de pobreza económica. Eso me marcó mucho porque al tener varias limitantes o de cosas que yo quería, ¿no? Acceder a ciertos clubes, acceder a ciertos dispositivos, aparatos, cursos, etcétera, siempre tenía esta cuestión limitante del dinero y eso me marcó muchísimo. Me ha tomado muchos años el dejar de pensar con esa mentalidad limitante y pasar a la mentalidad de abundancia, de, ¿no? Si puedo esto, compro esto, todavía no estoy ahí. Quisiera haber podido desaprender eso más rápido, porque cuando tienes muchos limitantes, buscas enseguida victimizarte, quieres culpables, es culpa del gobierno, es culpa de tus papás, es culpa de la vida, es culpa de Dios, es culpa de la sociedad. Alguien tiene la culpa menos tú. Entonces, eso es algo que quisiera haber desaprendido antes, que cuando tú te asignas toda la culpa, aunque realmente no sea toda tuya, pero si tú te la asignas toda, adquieres mágicamente el derecho para rediseñar tu realidad, ¿sí? Porque ya tienes tú el control, por fin, y no estás esperando que alguien venga a componer las cosas. Tienes la responsabilidad total de rediseñar tu vida. Y por último, ¿qué significa para ti educar hoy? Para mí, verdaderamente educar, y lo veo por mis hijos y mis clientes, es dar amor práctico de largo plazo. Creo que es la forma en que lo evalúo, ¿sí? Un amor que pueda ser utilizado de forma pragmática a 20, 30 años. Muy bien. Oye, me ha encantado dar amor práctico a largo plazo. Me ha encantado. La definición, ¿ves? Si es que de verdad te explota la cabeza. Muchísimas gracias, Aarón, por todas las ideas de tantísimo valor que has compartido con los escuchantes de este podcast. Ha sido un enorme placer y ojalá volvamos a conectar de nuevo. Prometo leerme los 4 libros y ya te comentaré cuál es mi opinión y qué aprendizajes me he llevado de ellos. Muchísimas gracias, Aarón. A ti, Judith, siempre es un honor poder ser invitado, gente como tú que están haciendo cosas, que se están atreviendo. A todos los que nos escuchan, ejecuten, ¿ok? Es bonito admirar, es bonito entusiasmarnos, pero lo mejor es ponernos a hacer las cosas, y cierro con que sean audaces y que lo sean ahora. Muchas gracias. Adiós.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.